Venezuela, América Latina y el mundo entero. Nos preparamos para nuestra conclusión del matutino del día de hoy. Abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 14. Vamos a leer dos versículos de acá, el versículo 1 y el versículo 2. Va a ser en labios del pastor anciano José David. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la lectura de tu palabra. Te pido que te glorifique y le des sabiduría y entendimiento a nuestro hermano pastor Juan Luque, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Estamos felices? Amén. Claro Amén. que sí. Vamos entonces a la última enseñanza por el día de hoy, y estamos ubicados en 1 Corintios capítulo 14. Gloria al Señor. Aquí conseguimos cosas importantísimas. El apóstol Pablo dice aquí en el versículo 1, dice: seguid el amor. Se recuerdan que el capítulo 13 estaba hablando acerca de los dones espirituales, y el apóstol Pablo en el capítulo 13 vio que había una necesidad de corrección, porque algunos estaban enaltecidos, le daban mucha importancia a unos dones y a otros no. Por lo menos le daban mucha importancia a la lengua, a las lenguas, a hablar en lenguas y todo eso. Entonces pensaban que las lenguas estaban por encima de las profecías, estaban por encima de todo, porque el que hablaba en lengua, imagínense, hablar lenguas que de otros lugares del cielo. Eso era algo muy grande. Entonces pensaban que eso estaba por sobre todo. Pero el apóstol, entendido, él les dice aquí, dice el verso 1, dice: seguid el amor. Sobre todo esto, seguid el amor. Queriéndole decir, es importante la profecía, es importante las lenguas, es importante el don de milagro, es importante, todos esos dones son importantes. Es el adorno de un buen cristiano, claro que sí. Pero le dice aquí, dice: seguir el amor. ¿Por qué? Las lenguas y las profecías, ¿qué va a suceder? Pasarán, dice la Biblia. Pasarán. Llegará un momento que ya no habrá más eso. Pero el amor, ¿qué sucede con el amor? Continúa. Entonces, él le dice: seguid el amor. Habláis en lengua, pero seguid el amor. Profetizáis, seguid el amor. Que no se te olvide, que no se te monte arriba en la cabeza un diablo de orgullo. Yo hablo bonito, yo predico bonito, yo soy la mejor o yo soy el mejor. No, seguid el amor. Y sabe que el amor es algo tan especial que adorna al ser humano porque respeta a los demás. Sirve con alegría. Pero hay que tener el amor, porque una persona que sirva y no tiene amor, pues lo va a hacer de mala gana. Pero qué bueno es cuando nosotros servimos con amor, porque el amor está en nosotros. El Señor ha derramado su amor sobre nosotros. Dice: procurar los dones, dice él, procurar los dones. Hay que pedirlo, hay que buscarlo de alguna manera u otra. Hay que, dice, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. ¿Qué le daba importancia el apóstol Pablo aquí de profetizar? Hermano, porque el que profetiza habla la palabra. No está inventando en su cabeza. No está inventando unas loqueras ahí, sino que habla es la palabra del Señor. Profetizar, cuando usted se para en una esquina y empieza a hablar la palabra, ¿qué está haciendo? Profetizando, porque está hablando de profecías de la Biblia. Cuando usted se levanta como evangelista, usted está profetizando, está hablando la palabra. Por eso que él le dice: pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Nosotros tenemos que procurar. Profetizar significa saber trazar la palabra, conocer la Biblia, conocer la palabra, dónde está, explicarla bien, que la gente la entienda.
que no queden confundidos, sino que ellos entiendan qué es lo que quiere decir. Hay personas que hablan tanto. Una persona por allá empezó a hablar de los cuernos, no sé quién allá, que habla el Apocalipsis de unos caballos, y la gente quedó. Me llegó un hermanito y me dice: hermano, ¿y qué cosa es eso de los caballos? El caballo negro, el caballo rojo, el caballo no sé qué cosa. Hermanos queridos, hay que profetizar, pero claro, por la palabra. La Biblia es clarita, clarita. Jesucristo no inventó nada. Jesucristo habló tan claro, que la gente le entendía de cualquier manera. Ahora fíjense lo que dice aquí. Porque el que habla en lenguas, ¿por qué le hace hincapié aquí en las lenguas? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. No es que vamos a despreciar las lenguas, no. Las lenguas angélicas son buenas, claro, pero aquí dice bien claro: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. O sea, si yo empiezo aquí a hablarles, yo tengo muchas lenguas y yo empiezo a hablarles en hebreo, en musiú, no, en árabe, en turco, no sé qué, ustedes quedan lelos. Pero para eso necesitamos nosotros aprender de la Biblia, la profecía, que es más claro, y hablamos de la Biblia y notamos. Eso lo que de hablar en lengua, eso es ya con Dios, es con Dios. Es lindo eso, hablar en lenguas, claro, pero eso es hablar con Dios. Dice: porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Y cómo quedan los que oyen? Lelos, ni saben qué fue lo que Dios les. Cualquier cosa puede decir. Puede ser que la persona esté hablando en lengua angélica o puede estar hablando en lenguas del diablo. Pero ahí, como nadie interpreta, entonces se están tragando. En estos días me dijo un hermano: tuve un culto y una hermana estaba maldiciendo a Dios en lenguas. El diablo estaba metido ahí. Entonces, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Las lenguas son muy lindas, un adorno, sí, Señor, pero hay que tener cuidado que no vaya a ser que el diablo nos vaya a confundir. Por eso es que dice: preferiblemente hay que profetizar, predicar la palabra del Señor a tiempo y afuera de tiempo. Y dice aquí: pues nadie le entiende. Al que habla en lengua nadie le entiende, solamente que tenga interpretación de lengua. Y dice: aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué es un misterio? Solamente Dios lo sabe. Es un misterio. Es un misterio. Entonces, hermanos queridos, oiga esto. Es importante que nosotros le demos mucho valor. Aquí dice: seguid el amor. Yo puedo predicar muy bonito, puedo hablar muy bonito, puedo abrazar a los hermanitos aparentemente con mucho amor, pero en mi corazón hay odio, hay raíces de amargura, y eso delante de Dios es malo. Usted puede profetizar, predicar por ahí y bravo con su esposa. Usted puede estar hablando en lengua, y por un lado está hablando en lengua y por otro lado está maldiciendo a los hijos. Pero el amor es lo que adorna a un buen cristiano. Por cualquier parte que lo vean, a perfil o de frente, dicen: esta persona es de Dios, porque esa persona de verdad vive la palabra. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que procurar? Y lo dice aquí: los dones espirituales, pero especialmente ¿qué? Profetizar. Profetizar, repito esto: profetizar significa predicar la palabra, decir la palabra tal como está escrita, estudiarla para que así la revelación sea completa. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Y gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.